En el marco del Día del Patrimonio, nos encontramos hoy con un invitado con vasta experiencia en el ámbito cultural, el cual ha desarrollado diferentes cargos en Matucana 100, en el GAM, y actualmente se encuentra desempeñando su magíster en gestión cultural en la Universidad Carlos III de Madrid. Nuestro invitado el día de hoy es Gianpiero Reginato, el cual ofreció parte de su tiempo para comentarnos, hablarnos, discutir y poner sobre la mesa diferentes elementos de la Constitución, la cultura y cómo esto afecta también al ámbito educacional. También contamos con la presencia del estudiante Vicente Lara, el cual forma parte activa del taller patrimonial del Liceo de Aplicación y quien va a ocupar el rol el día de hoy de realizar las preguntas al señor Gianpiero. Así que damos inicio a esta entrevista. Gracias por el tiempo y esperamos que sea bien fructífera para los estudiantes y que se ponga al servicio de los estudiantes del Liceo de Aplicación para su formación. Así que adelante, Vicente. Bueno, partiendo con la primera pregunta, ¿cuál es tu experiencia en el ámbito de la cultura y patrimonio? Mi experiencia es principalmente, como lo mencionaba el profesor Cristian, em, en el trabajo en infraestructuras culturales, en espacios culturales y equipamientos culturales. Básicamente centros culturales y teatro. Matucana 100, el GAM, el Teatro Municipal de Ovalle. Fui presidente de la Asociación Gremial Red de Salas de Teatro. Así que mi ámbito de conocimiento y también experiencia laboral siempre ha estado en torno a las infraestructuras culturales. Genial. Ya yendo un poco más hacia el tema constitucional que afecta a nuestro país hoy en día, ¿qué relación se puede establecer entre la nueva constitución y el acceso democrático a la cultura? Eh, bueno, la relación yo creo que más bien lo que te podría describir es la relación que existe entre la actual constitución y el acceso democrático a la cultura. Y creo que ahí hay dos elementos que es muy interesante que podamos conocer. Uno tiene que ver con los tratados internacionales que tiene suscrito Chile, en particular el Tratado sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado sobre los derechos humanos, lo que es conocido como los derechos humanos prestacionales o derechos humanos de segunda generación, que básicamente son derechos sociales en los cuales los estados, para poder dar cumplimiento a ellos, tienen que entregarle a la ciudadanía un derecho que se traduce en un servicio o un bien específico. Y el derecho a la cultura está encasillado dentro de ese grupo de derechos humanos, que son los de segunda generación, donde también está la educación, la salud, etcétera. Básicamente son lo que conocemos tradicionalmente como derechos sociales. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en términos estrictos, debería tener rango constitucional en Chile. El tema es que la Corte Suprema, por ejemplo, la entiende como que como que tiene un rango constitucional, pero el Tribunal Constitucional lo entiende como que es una ley común. Esas son de las cosas extrañas en las cuales nuestro país lleva viviendo 30 años, básicamente, porque el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue firmado en el año 89, fue ratificado en el año 89. Ese es un elemento constitutivo importante porque permite poder tener discusiones más generales sobre lo que entendemos lo que es el derecho a la cultura en, en términos globales, en términos mundiales. Es la referencia que tienen en general los países para poder constituir sus distintas políticas culturales. En el caso de Chile no tiene esta ambigüedad que te mencionaba, pero un poco para poder simplificarlo, yo ese derecho lo entiendo en tres aristas. Una que tiene que ver con el derecho al acceso a la cultura, que podríamos hablar como democracia cultural, derecho a la participación cultural como fenómeno y elemento distinto necesariamente al acceso, la participación como un rol más activo y empoderado de la ciudadanía, y por otra parte una obligación del Estado de fomentar la cultura.
Pero esas son las tres aristas que puedo interpretar de este derecho universal. Bueno, ¿cómo opera eso en Chile? En el último inciso del artículo 19 de la Constitución chilena, que es el título 3 de Derechos y Obligaciones Constitucionales, establece que el Estado tiene que, a grandes rasgos, no me lo sé textual el inciso, tiene que preservar el patrimonio y fomentar el desarrollo cultural y científico. Y después tiene otras expresiones en la Constitución. De hecho, la Constitución habla de cultura y arte en 5 lugares. Y después tiene en el título 13, que es la distribución administrativa del Estado, habla de que son tanto los gobiernos regionales como las municipalidades encargadas de desarrollar la cultura dentro de otras cosas como el deporte, la economía, etc. Es un poco una descentralización, pero siempre obedeciendo a la mención que se hace en el artículo 19. Y por otra parte también podemos ver dos derechos que para mí son totalmente relevantes a la hora de hablar de desarrollo cultural, y que al menos uno tiene una carga ideológica que es bien potente, que podemos analizarla después, que tiene que ver con el derecho a la libre expresión como derecho a la libertad creadora, y el derecho a la propiedad, básicamente llevado como a la propiedad intelectual. Entonces, un poco va a ser la síntesis de cuál es la relación que tiene la cultura hoy día con la Constitución, es que de estos tres aristas que yo te mencionaba, que a mi modo de ver están consagrados en el derecho universal a la cultura, la Constitución solo rescata una, que es básicamente el fomento a las artes como estrategia de desarrollo cultural. En lo que tiene que ver con arte, como con las artes. En lo que tiene que ver con el patrimonio, creo que la historia es un poco distinta. La única institucionalidad cultural que siguió funcionando durante la dictadura es la institucionalidad del patrimonio, que es una institucionalidad muy antigua, DIVAM y Consejo de Monumentos Nacionales, que es del año 25 y el 29 respectivamente, sobrevivieron a la dictadura, y creo que al menos la Constitución le otorga un rango un poco más elevado al patrimonio que a la cultura, que lo entiende solo como el mero fomento, como solo la mera acción de fomento por parte del Estado. Entonces, de cara a una discusión constituyente, yo creo que justamente hay que poner en tensión la pregunta que tú me haces, porque que se fomente la creación artística y que se preserve el patrimonio, entendiéndolo igual como un elemento estanco, inmóvil, en ningún caso asegura que existe una real democracia cultural, entendiéndolo como elementos que tienen que ver con acceso, pero principalmente con participación activa por parte de la ciudadanía. Entender que el derecho a la cultura es un derecho de los cuales los sujetos de derecho, valga la redundancia, es toda la ciudadanía. Y en el fondo la Constitución lo que hace es consagrar una sola arista, y que eso es muy coherente con la estrategia que se ha desarrollado en términos de políticas culturales en los últimos 30 años. Muchas gracias. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los desafíos que se pueden proyectar para nuestro sistema educativo en relación a la cultura y al patrimonio? Mira, es interesante porque yo creo que aquí hay que... quisiera analizarlo desde dos aristas, tu pregunta. Una, y para poder conectarlo con la pregunta anterior, tiene que ver con finalmente cómo entendemos la cultura. Al menos la Constitución hoy día la entiende como algo ajeno a la sociedad, y de hecho mucho más convertible en un bien de consumo, en un sector que podría eventualmente generar riqueza. Por eso es tan importante para la Constitución actual poder preservar el derecho a la propiedad como derecho a la propiedad intelectual, porque en el fondo es una fuente de recursos inagotable, la creatividad no se agota, y que puede generar riqueza por sobre riqueza, o sea, como escalas de desarrollo que son más importantes, y eso es coherente también con entender la cultura como un ejercicio de fomento por parte del Estado. Pero si nosotros somos capaces de entender la cultura como no como un elemento ajeno a los ciudadanos, sino como un elemento en el cual los ciudadanos pertenecen y participan, estamos hablando de otro tipo de concepto de
de propiedad, pero que no es propiedad privada, sino que es propiedad común, porque tampoco es propiedad pública, tampoco es una acción del Estado como único, como eje garante, pero también promotor de la cultura, sino que solo garante porque entendemos que la sociedad es parte de la cultura como hecho aglutinador y cohesionador social. Y en ese sentido creo que uno de los desafíos tiene que ver con eso, con entender la cultura como parte constitutiva de las sociedades y no como un elemento ajeno de divertimento, de negocio o también elitista, que muchas veces también las estrategias de fomento terminan por lograr que la cultura sea un elemento profundamente elitista. Entonces, eso si lo conectamos con educación, yo creo que tiene que ver también con poder tensionar el paradigma, en el paradigma educativo con respecto a las artes, eh, a la cultura y las artes, porque en el fondo no podemos buscar hacer un ejercicio que tenga que ver con enseñarle a los estudiantes cómo hay una única manera de poder participar, de poder crear o de poder emocionarse por la cultura. Eh, en, en primera instancia porque somos parte de esa cultura y en segunda instancia porque no hay una sola forma de hacerlo. Eh, entonces, yo creo que el principal desafío de la educación es justamente eso. O sea, es el desafío de la educación entendida como acción pedagógica en la sociedad, pero es el desafío de la sociedad en general poder mirar la cultura como un elemento del cual todos somos partícipes, pero del cual todos somos dueños, pero a su vez nadie es dueño. Eh, Creo que esos son como los ejes que definen un poco la propiedad común. Entonces, creo que por ahí van los tiros del desafío educativo, es poder tensionar el paradigma respecto de cómo la sociedad tiene que entender la cultura y cómo los distintos recursos pedagógicos tienen que ir tendiendo justamente a poder fomentar la participación eh, y a poder fomentar justamente una participación activa de toda la ciudadanía. Esa tensión justamente lo que va a hacer es colisionar con todo lo que te mencionaba como anteriormente con la primera pregunta. O sea, son eh, al menos necesariamente antagónicos la propiedad común con la propiedad privada, las estrategias de fomento con la participación ciudadana, participación activa y la cultura como bien propio, como algo que nos une, algo que nos aglutina, algo que cohesiona a la sociedad. Eso. Gracias. Se habló del artículo 19 de la Constitución, el derecho a la cultura. ¿Cómo perspectivas el proceso constituyente en el ámbito cultural de nuestro país? Es una gran pregunta, porque déjame pensar un poco. Pienso que el poder debatir profundamente sobre la cultura, al menos en los términos que yo considero relativamente correctos, que son los que he intentado exponer ahora, no está en la agenda de ningún sector político. Sin embargo, todos los sectores políticos, o gran mayoría, al menos como los de centro izquierda, siempre están así como tratando de acercarse a la cultura y plantear que son los más comprometidos con la cultura, porque en el fondo la cultura como sector es un sector que renta mucho a la hora de poder contar votos, a la hora de poder a la hora de poder ganar elecciones. Sin embargo, que no esté en la agenda es bastante perjudicial porque por otra parte, pareciera ser que todo esto se resuelve con más dinero. La cultura el Ministerio de Cultura es de los ministerios que menos recursos fiscales recibe. Pero pareciera ser que la única agenda está puesta en entregarle más recursos a la cultura. Y eso no es ajeno necesariamente a los partidos políticos, sino que también a
sectores importantes del medio cultural, la agenda solo llega a poder duplicar, triplicar los recursos del Ministerio de Cultura. Y ahí creo que hay un error grande, básicamente porque si bien los recursos ayudan muchísimo, es la dirección que tiene que tener la política cultural y la institucionalidad cultural, lo que a mi modo de ver es importante a la hora de poder resolver el derecho a la cultura como un derecho universal básico y bueno, lo que te mencionaba anteriormente, como poder instalar una real democracia cultural en Chile. Así que creo que soy un poquito más tendiente a lo pesimista en torno a cómo se pueda llegar a instalar este debate, en los términos en los que me parecería enriquecedor poder darlo, pero eso también obliga a todos los que queramos dar este tipo de debate, y en ese sentido encuentro que esta instancia es muy felicitable. Esforzarnos para poder instalar el debate en el debate constituyente, y eso tiene que ver con poder dar discusiones, con poder sistematizar, y también con poder hacer política real de ir con cada uno de los constituyentes a poder plantearlo esto como un debate relevante. Bueno, se agradece por haber respondido a las preguntas. No sé si el profesor Pailamilla tiene algo que argumentar. No, en realidad agradezco la instancia que dio acá el señor Giampiero Reginato, porque es muy importante para nuestro liceo. Agradezco en nombre de la comunidad del Liceo de Aplicación y también en nombre del taller de Patrimonio, porque es una discusión pendiente. Dentro de la sala de clases pendiente, como bien planteó acá el experto, la cultura se ve como algo súper alejado en la escuela. De hecho, la cultura es casi ir al teatro o revisar como una obra importante de algún artista, pero nos da esta claridad de que efectivamente la cultura la realizamos todos y todos formamos parte de dicho proceso. Entonces, en el marco del Día del Patrimonio, agradezco la gestión de haber participado, de dar su tiempo, y un abrazo a la distancia para España, que la cosa estaba complicada igual que acá en Chile, y también agradezco la disposición por haber realizado esta entrevista. Nada, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Perdón por lo poco. Y nuevamente felicitar al profesor Pailamilla y al Liceo de Aplicación por abrir esta instancia. Me parece que es parte justamente de poder tensionar estos paradigmas educativos, también poder abrir la escuela a este tipo de debate. Felicitaciones nuevamente y un abrazo de vuelta. Gracias, que esté muy bien.